gritaba el Chueco Galindo. Pero entre la polvadera solo se mira el retinto, es el que viene adelante porque le ganó en el brinco. Yo nunca vi al moro prieto en las puertas atorarse, y en él van las escrituras del ranchito de mi padre. Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle. Cuando nos iban paseando, siempre nos gustó el retinto. Como andábamos cargados, un billete le metimos y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito. Este le gusta a mi campeón, allá en Empalme. El Chueco y Rafa, su hermano, agacharon la cabeza. Pero ese caballo moro que le decían el Coquena, lo montaba buen jinete y no ¡Mi gente, tronaron y se vinieron! ¡Tronaron puertas, mi gente! El terreno es decisivo. ¡Mi gente, ya bajaron vara! ¡Ya bajaron vara, mi gente! El Coquena se quitó la ventaja a las 300, al retinto de las patas se le acabaron las fuerzas. Se oye sonar la tambora allá en medio de los cerros. El Chueco está festejando, lo han mirado muy contento y dicen que anda estrenando una Lincoln Navigator. ¡Qué chulada de animal! ¿De quién es y cuánto cuesta? Por estar mirando al Facón y atención puse a la fiesta. El Quijote es de Don Chuy y espero que no se ofenda, pero dudo que lo venda. Como le hicieron mucho de comprarlo y se negaba, nunca había visto un caballo que tan fino se plantara. Decía Don Chuy, no lo compra ni con dinero ordinario, ni con 100 yeguas cargadas. Nomás con ver el caballo la mirada se congela. No había tordillo más fino de españoles de alta escuela. Si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña cómo le fue en Compostela. Y puro cuarto de Villa Viejo. No le gustaba ir atrás, siempre lo quería adelante. No se ocupa silla de oro cuando el cuaco es elegante. Bailaba solo el caballo, era cosa impresionante, más con la de la ayudante. Alteño, puerta De número los 3, mi gente, se vinieron, potrillos que tronaron nacen, puertas. solo poquitos la cuentan. Pa' que los hizo el Quijote van a ocupar de paciencia.
apenas un hijo él, que dejó de descendencia de la iguala al 50. Ranchito de San Vicente, guardarás en tu memoria, porque quedó sepultado en la punta de una loma del Quijote de Don Chuy, del Rosario, Sinaloa. Aquí les dejé la historia. Hay otra historia. ¡Arre! En la cuadra El Pavo Real, carretera Pasuchil Guerrero, allá vive un animal que nació con un temple de acero. Por bonita y ligera la yegua, por estrella la llamó su dueño. Chávez le dijo a Martínez: hoy se juega bastante dinero, cambiaremos de herraduras por si acaso está malo el terreno. Por errores se pierden carreras y el soldado es caballo muy bueno. 4 carreras perdió, pero arriba de 20 ganadas, y a los mejores caballos que han venido a correr a Chihuahua, al Tuntún, luego al Muchacho Alegre, y también le ganó al Tarahumara. En Aldama la Alebrije, un caballo en su puro momento, llegaron muy parejitos. Por la foto los jueces dijeron que el aliento y nariz de la yegua ha cruzado la meta primero. ¡A mi compa Meño! Contra el Cuervo se amarró el domingo día 20 de marzo. Se miraba muy nerviosa cuando la andaban paseando. El instinto tal vez le decía que el final ya se estaba acercando. Cuando se abrieron las puertas, se oyó un grito, no sé quién sería. La yegua se viene ahogando, viene abierta desde la salida. Se esforzó por ganar la carrera, pero ya no le alcanzó la vida. Disecada se conserva y a sus patas su dueño escribió: reconozco. Bueno, mi gente, espero y hayan disfrutado de estas emocionantes carreras que hemos preparado para ustedes desde aquí, desde el Carril San José de Leno, California. Mi gente, yo soy Gustavo Miranda y nos vemos en el próximo evento.